Este es el día que hizo el Señor, Día de alegría y de gozo, Velad y orad. Buenos días, Dios les bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, aquí en una mañana soleada, con lluvia, caliente, también un poquito, ¿verdad?, con brisa, pero así es el trópico aquí en Puerto Rico, en la isla del Cordero. El tema que voy a hablar hoy es velad y orad. El apóstol Pedro, discípulo de Jesucristo, un hombre extremadamente impulsivo y decidido a todo por Jesucristo, a todo por su maestro, un hombre que cuando vio a Jesús sobre las aguas en el mar de Galilea, no titubeó en lanzarse al agua y caminar sobre ella, aunque luego se hundió por su poca fe, por mirar las circunstancias y no mirarlo a él. No lo hizo Juan. Él no titubeó. No lo hizo Juan, el que amaba a Jesús. No lo hizo Jacobo, no lo hizo Andrés, su hermano, el hermano de Pedro. Nadie de esos se tiró al agua. Pedro fue el único que se tiró al agua. Dijo: Señor, si tú eres, haz que yo camine sobre las aguas. Así que Pedro, un hombre que tampoco dudó en tirar la red al agua en pleno día, sabiendo que en el día no se pescaba sino de noche, tan solo porque el Maestro Jesucristo se lo mandó. Pedro, un hombre decidido a todo, iglesia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos que cuando Jesús llegó al lugar llamado Getsemaní, le dice a sus discípulos que se quedaran allí en lo que él iba a orar un momento. Pero toma a Pedro. A Pedro lo toma junto con Juan y Jacobo, tú lo conoces como Santiago, y cae en una profunda angustia y tristeza y le dice: velad conmigo. Y se aparta un poco más para orar. Pasado una hora, Jesús regresa y se encuentra a los discípulos durmiendo. Lo interesante aquí es que Pedro, a quien le dice: así que no pudiste velar conmigo una hora. Y no fue una vez, sino dos veces las que los encontró durmiendo. Iglesia, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué podemos ver? El problema no era su disposición. El problema con Pedro fue su excesiva confianza en él mismo. Fíjense, iglesia, uno tiene o pone su confianza en algo que tiene promesa, y por lo que de igual modo lo avala. ¿Por qué? Por su garantía. Pero ese no fue el caso con Pedro. Y no hay profecía más segura que las Escrituras. Entonces, cuando vemos a las Escrituras, en Mateo 26, verso 35 nos dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús le dijo que todos se escandalizarían y lo abandonarían. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Va a sonar duro lo que voy a decir, pero fue de esa manera. Pedro, con su actitud, con su boca impulsiva, tildó al maestro de mentiroso, tildó de mentiroso
a Jesús y a su palabra. Y no solamente eso, sino que también menospreció a sus hermanos, sus discípulos, sus hermanos en la fe. Cuidado, iglesia, cuidado cómo le respondemos a Jesucristo, al Señor, creyendo que lo que nos dice en su palabra lo podemos hacer a nuestra manera y no conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque escrito está. Jesús dijo que todos ustedes se van a escandalizar. ¿Por qué? Porque escrito está. Y Pedro dijo, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. Vemos luego que Jesús le profetiza a Pedro que lo iba a negar 3 veces esa misma noche. Seguido a eso, llegan al Getsemaní y volvemos a donde comenzamos hablando. Velad y orad. Jesús les advierte a que velen y oren para que no caigan en tentación. Sin embargo, no lo hicieron. El sueño los venció y se durmieron. ¿Qué nos está mostrando y enseñando Jesucristo con esto a nosotros? Jesucristo es omnisciente, todo lo sabe desde siempre, iglesia. Sabía que el no hacerle caso a su recomendación, a lo que les dijo que hicieran, les traería consecuencia. ¿Y por qué digo recomendación? Porque bien Jesús les hubiera dicho simplemente velen y oren, velad y orad. Pero no se quedó ahí, sino que les dijo, les advirtió el para qué. Para que no caigan en tentación. ¿Qué sucedió como consecuencia de no obedecer el consejo de su maestro? Se durmieron. Cuando viene la prueba, ¿de dónde crees, iglesia, que sacamos las fuerzas para enfrentarlas? En Santiago 1:12 nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, el que resiste la prueba. Y en el capítulo 4, verso 7, nos dice cómo es que hacemos eso. Sometiéndonos a Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Sencillo, obedeciendo su palabra. Obedeciendo a la voz de su palabra. Y Jesús les dijo y nos dice en esta hora, velad y orad para que no caigamos en tentación, iglesia. Velad y orad para que no caigamos en tentación. El primer error a velar es la autoconfianza. Yo nunca me escandalizaré, le dijo Pedro a Jesús. No es por nuestras fuerzas, iglesia. Salmo 84, verso 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es todo lo que está en la Escritura que es para bendición tuya. No es lo que te dé la gana. Es todo lo que está en la Escritura. Todo eso lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya. El segundo error a velar, iglesia, es el desacreditar a nuestros hermanos en la fe. Aunque todos se escandalicen, dijo Pedro, aunque todos se escandalicen de ti. ¿Acaso Pedro era mejor que Juan y que Jacobo? Tú lo conociste como Santiago. ¿Acaso Pedro era mejor que ellos? ¿Acaso era mejor que el resto de los discípulos? El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y en 1 Juan 4:7 el Señor nos enseña a amarnos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. Aleluya. Y como dice ese cántico, y el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El tercer error es dejar de orar. No es el último, y porque es el último el menos importante. Esto es crucial y decisivo, máxime en este momento, en estos momentos tan decisivos que nos tocó vivir como iglesia de Jesucristo. El tercer error a velar es dejar de orar. La oración es como el respirar, iglesia. No podemos vivir sin ella. No podemos vivir sin respirar, sin la oración. Como no sabemos cuándo nos vienen las pruebas o las tentaciones o las tribulaciones, nunca debemos dejar de orar. ¿Cómo sacaremos, iglesia? ¿Cómo sacaremos fuerzas para poder vencer si dormimos? Mateo 26:40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, velad, así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Podemos tener todo el conocimiento, iglesia, todo el conocimiento bíblico, tener el deseo, el ánimo, tener la motivación y el espíritu en querer lograr las cosas, y más con lo que concierne a la voluntad de Dios. Y podrás decir, ¿es que la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí? Sí, se va a cumplir. Así es. Pero el problema no es la voluntad de Dios, porque ella se va a cumplir sí o sí, sino que el problema es nuestra independencia de la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor nos exhorta a no dormirnos, sino a velar y orar. Creo que voy a repetir eso otra vez. El problema no es la voluntad de Dios. El problema no es la voluntad del Padre, sino nuestra independencia de la voluntad de Dios. Aleluya. Así que nos manda el Señor a velar y a orar. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Nuestro espíritu puede estar presto para todo, pero la carne, iglesia, es débil. Y el sentir, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Quién dice eso? ¿Lo dice Saúl Rivera? No, lo dijo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aleluya. ¿Y cómo iglesia, cómo puede vencer a la carne durmiendo? ¿Cómo podemos vencer a la carne si estamos dormidos? No podemos, no se puede, no lo puedes hacer. Sin embargo, la respuesta de cómo vencer no la doy yo, sino Jesucristo mismo es quien la da. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Iglesia, no te rindas. Persevera en la doctrina de Cristo. Persevera en la palabra, velando y orando. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, iglesia, y viene pronto a buscar a su iglesia, a su novia, a una iglesia, ¿cómo? A una iglesia santa y sin mancha, irreprensible y en paz, velando y orando en todo tiempo. Y a ti, mi querido amigo, que te topaste con este video, no por casualidad, porque en Dios no hay casualidades, sino causalidades, y su espíritu provocó que tú le dieras play a este video. A ti te digo en esta hora, primeramente, Cristo viene pronto a buscar una iglesia. Luego de esto, los juicios de Dios van a caer. Tenlo por seguro. El colmo de la maldad de esta humanidad está ya a su punto. En toda la escritura vemos como en el Génesis, como en los días de Noé,
fueron 120 años. Dios dijo, no voy a contender más con el hombre, mas son sus días 120 años. El tiempo que le tomó a Noé en hacer un arca, y solamente 8 personas y los animales entraron al arca. Hoy el arca es Jesucristo. El colmo de la maldad llegó a la presencia de Dios. 120 años le dio. Con Jonás fueron 40 días. 40 días. Jonás, predicando por todo Nínive, le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y desde el rey hasta el más pequeño se arrepintieron al Señor, y el Señor los perdonó. Hoy día, la humanidad está llegando su maldad al colmo de la presencia de Dios. Pero antes va a levantar a una iglesia santa y sin mancha. Esto no es broma. Esto no te lo decimos como un cliché. Tú no llevas ni siquiera 100 años escuchando esto. Aquella humanidad estuvo 120 años. Hoy probablemente tengas 40, 50 años escuchando que Cristo viene. Él viene. Y Él viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. ¿Qué tienes que hacer para poder salir? No escapar del infierno, no escapar del diablo, no escapar del anticristo, sino de la ira de Dios sobre esta humanidad. ¿Qué tienes que hacer? Hechos capítulo 17, verso 30 al 31, nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel a quien designó, dando fe a todos los hombres con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Eso, cuando se produce en tu interior, esa convicción de que le diste y has vivido la vida a espalda de Dios, va a producir a ti un fruto de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que te estoy dando yo hoy. Que sin confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo y amiga, te hago la invitación, te lo expongo para que entonces reflexione de lo que estás haciendo que no debes hacer y las cosas que no estás haciendo pero que sí amerita con urgencia hacer. Arrepentimiento y confesión de labios que confiesen a Jesucristo como nuestro Señor. Dios no puede ser burlado, querido amigo. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Dios no puede ser tentado. Nadie puede burlarse de Dios ni puede tentar a Dios. Con esto lo que te estoy diciendo es que cuando tú vayas con un corazón contrito y humillado, Dios no va a poder despreciarte, porque al corazón contrito y humillado, dice la Escritura, jamás Dios abandonará, despreciará. Termino con esto. Hoy es el día agradable y aceptable. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque tú no sabes lo que va a acontecerte de aquí a 5 minutos. Así que toma esto como una advertencia agradable para tu salvación. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan un excelente día y que el Señor añada gracia sobre gracia. Amén, amén y amén.